los estudios de Monumental. Aquí estamos haciendo en voz alta. Siempre les recordamos que esta es una programación para la opinión y para la información. En el caso de hoy, en el Día del Docente, hemos hecho una convocatoria y ya nuestra invitada está en la mesa. Hola, Carla, un gusto, en mi caso, conocerte. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Carla es investigadora en el área de ciencias cognitivas, una línea de investigación que se enfoca en las bases neuronales del procesamiento del lenguaje en distintos grupos de personas, infantes hasta adultos. Obtuvo su PhD en psicología cognitiva y ciencias del lenguaje en Penn State, trabajando con la doctora Janet Van Hel, directora académica en la UCOM en el periodo 2021-2022 y analista de datos en Paraguay Educa 2020-2022. Bueno, extenso, importantísimo el currículo de la querida Carla. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy el planteamiento con Carla fue hablar del rol del docente para la educación. Yo digo del presente y del futuro, porque cada 30 de abril, en el Día del Maestro, conocemos la historia de nuestros docentes, su situación, su preparación, sus reivindicaciones gremiales, ¿verdad? Siempre hay énfasis en eso. Pero en estos días abundan proyectos que nos plantean la inteligencia artificial, el mayor y mejor uso de la tecnología, etcétera. Entonces queremos saber, Carla, desde tu perspectiva, volviste de los Estados Unidos hace poco tiempo, entiendo. Hace 4 años. Hace 4 años. De esa preparación, ¿cómo encontrás? ¿Cuál es hacia dónde tenemos que ver al docente? ¿Cuál debe ser su nivel de preparación para que tengamos eso que todos queremos? Es decir, chicos, estudiantes que sean realmente eficientes y no tengamos esa cifra catastrófica de que de cada 10 y 7 no entienden lo que leen. 7 de cada 10. ¿Cómo es? ¿Qué planteamiento se tiene que hacer en el país desde la educación? Bueno, este es un día muy especial para mí. Mi abuela era docente de 3 turnos luego. Y hoy hubiese sido con su cumpleaños. Sí. Mire. Sí, yo también soy docente universitaria y estoy también como directora general de asuntos académicos en la UPTP, la Universidad de Taiwán, Paraguay. Entonces me toca pensar muchísimo en estos temas. La verdad es que nosotros no podemos retroceder en términos de avance en la tecnología y el uso de la inteligencia artificial. Lo que tenemos que dejar de ver es a la inteligencia artificial y a la tecnología como un fin. Tiene que ser una herramienta. Para que sea una herramienta tenemos que guiar a los docentes. Esto quiere decir que los docentes tienen que estar bien preparados para poder usar también ellos la tecnología. No podemos dotar de computadoras para que todos los alumnos usen si el docente mismo no sabe usar la computadora. No podemos esperar que alguien sepa usar bien ChatGPT, por ejemplo, si no se le enseña, porque el ChatGPT puede ser muy... intuitivo. Sí, puede ser intuitivo, pero no siempre da información certera, porque recopila información, todo tipo de información que no necesariamente fue vetada. Entonces hoy el docente, yo creo que en Paraguay, en el estado en que estamos, se debería poner énfasis en la formación docente. En todo lo que hagamos después con programas que pueden tener mucho éxito, son medidas parche. Hasta que nosotros no tengamos de verdad una formación docente que prepara al docente para lidiar con todos estos temas de tecnología, para que pueda acompañar hoy más que nada, porque lo que vamos viendo es que cada vez más los alumnos adquieren esas habilidades duras ya de por sí solo a través de cursos, a través de autoaprendizaje, pero lo que no están teniendo son habilidades blandas. El docente tiene que ser entonces esa figura que enseña a aprender a vivir en comunidad, a lidiar con los conflictos entre estudiantes, a poder... a manejar mejor sus emociones. Sí, manejar y pensamiento crítico sobre todo, porque lo que a mí me da miedo en verdad es que nosotros vayamos mucho hacia la tecnología y luego perdamos ese pensamiento crítico, pensamiento científico, como yo le digo. Un pensamiento científico que en realidad no está en la escuela, Carla. No. O sea, en la escuela pública y privada, ese pensamiento científico brilla por su ausencia, digamos, ¿verdad? Porque además ese ejercicio de la autocrítica, del espíritu crítico, prácticamente es inexistente, ¿verdad? Y a veces pretendemos que esto sea solamente un espacio dentro del hogar, cuando en realidad tampoco dentro del hogar estamos viendo que se da esa capacidad de conversación, de diálogo, de escucha, ¿verdad? De pregunta. Le tenemos
muchas veces miedo a las preguntas que nos pueden hacer nuestros hijos, ¿verdad? A partir de ese momento ya nos damos cuenta que ese espíritu crítico no existe, ¿verdad? Porque no crecimos en medio de esa posibilidad de justamente hacernos esas preguntas que pueden ser muy incómodas muchas veces, pero que son necesarias, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca me parece que lo que tenemos que enseñar a nuestros chicos es a cómo formular las preguntas, claro, y no quedarnos en los contenidos que los podemos tener, que los tenemos de hecho al alcance de un clic. Claro, dejar de lado la memorización e incentivar la creatividad y el pensamiento crítico. Que sepan escribir un ensayo es mucho más duradero de que puedan responder un multiple choice exam y que tengan que memorizar y después de una semana ya no sepan más nada. Todo. Claro, tiene Carla, que ser algo... sí, Estela, sí. Carla, si tuvieras que definir hoy la educación pública del Paraguay, porque como hay mucha hay una diferencia con el privado, no nos metemos con el privado, pero la educación pública en Paraguay, me da la sensación a veces que ni siquiera estamos en el siglo XX. Sí, la verdad estamos que en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, yo sé. La verdad que a la educación pública paraguaya todavía le falta mucho por mejorar. Debemos empezar como sociedad, luego yo creo en revalorizar la labor docente. En muchos países avanzados, ser docente es algo muy, muy prestigioso. Creo que si a un niño en Finlandia, por ejemplo, se le pregunta ¿qué quieres ser cuando sea grande? La famosa pregunta esa. Muchos dicen, no doctor, no ingeniero, dicen quiero ser docente, quiero ser maestro. Y creo que también nosotros no vemos la gran labor que sí hacen ciertos docentes, que de verdad con los pocos recursos que reciben hacen maravillas. Al mismo tiempo, si nosotros no vetamos a quienes quieren ser docentes y les entrenamos de manera adecuada, no vamos a poder exigirle mucho a ellos ni a sus estudiantes. Entonces se vuelve un círculo de que no son buenos docentes. Un buen docente no puede enseñar necesariamente bien a un alumno y ese alumno luego va a ser docente otra vez. Entonces es como que un círculo que nunca termina. Y, perdón, como continuidad nomás de eso, el docente hoy en este nuevo mundo tecnológico, y sigo estando en Paraguay en la salud, en la educación pública. ¿Cómo es la relación? O sea, vemos que si bien tenemos mucha información, mucho acceso a la tecnología, etcétera, etcétera, pero el nivel de la educación pública con ese mundo tecnológico. Sí, yo creo que nosotros no estamos preparados necesariamente para adoptar tecnología de una así. Tenemos que pasar por todo un proceso de autocrítica, de reestructuración de la formación docente, de preparar verdaderamente a aquellos que van a recibir esas herramientas, porque son herramientas al final del día. Ellos son los que deben manejar, saber usar, saber guiar sobre todo. Mientras que no hagamos eso, yo sinceramente creo que podemos dotar de todos los equipamientos que sean, igual como muchas cosas que se donan en la salud, por ejemplo, quedan sin uso. Hay muchas computadoras en los colegios sin uso absoluto. ¿Por qué? Porque o no se crean políticas públicas de cómo se va a si hay un problema con la computadora, quién es la persona, quién soluciona, quién nada, y tampoco hay como que un plan curricular asociado al uso de la tecnología. Se pone nomás tecnología, pero ¿cómo va eso con el currículum? Te quería consultar porque hace unos días estuvimos hablando de los docentes en un programa y llegaban mensajes de docentes que decían que les llenan de planillas, les llenan de trabajo administrativo, burocrático, incluso una de las tareas es chequear y controlar el tema del almuerzo escolar. Sí. Y que no necesariamente se trata de su tarea y su misión pedagógica. Sí. ¿Cómo ves eso? Sí, la verdad que eso no debería ser así. Yo no creo que se le pueda pedir a una persona cuyo rol es pedagógico que haga labores administrativas que no van con su rol. ¿Por qué? Porque luego, claro, se desgastan, se quitan horas de trabajo a lo que es verdaderamente esencial, que es el aprendizaje ahora. Si vamos quitándole al docente su rol de pedagogo y le damos más administrativo, los alumnos son los que van a sufrir las consecuencias. Claro, ellos son los que después van a mostrar peor aprendizaje. Y hablaste de medidas parche que pueden ocurrir, digamos, en todas las administraciones. Y yo siempre planteo que espero alguna vez una revolución en la educación en Paraguay.
¿hacia dónde tenemos que ir para cambiar el estado de cosas en el que estamos? Porque bueno, estamos Pero si tenemos como foco al docente, estamos... Sí. Sí, al docente como pilar principal, Claro, digamos, por eso. pero una política de Estado que diga, bueno, esta va a ser la misión de la educación en Paraguay. Claro. Bueno, ahora trabajo en la Universidad Politécnica Taiwán, Paraguay, entonces me adentré mucho de cómo ellos afrontan este problema educativo. Ellos tienen un proceso muy competitivo de formación docente. Ellos fueron de crear miles y miles de docentes a poquitos, pero buenos. En los que de verdad tienen esa vocación, porque es una vocación al final del día, no es algo fácil de hacer, no es fácil enseñar a enseñar, es algo que de verdad uno tiene como un don, te tiene que gustar. Apasionarlo, vocación. Claro, vocación. entonces debemos empezar porque el proceso de formación docente sea verdaderamente competitivo. No creo que sea suficiente el examen de ingreso. Bueno, hace poco vimos el escándalo de los aplazos. 50% de fraude. 50% de Claro. fraude. En otros países, por ejemplo, los docentes al terminar su formación docente tienen que rendir un examen de habilitación. Si no pasan ese examen, no tienen su licencia para poder enseñar. Es lo mismo con enfermeros, por ejemplo, Claro. en Estados Unidos, así funciona. Cada 2 años tenés que actualizarte, rendir y mantener tu licencia. Ahora, en Paraguay tenemos ¿cuántos institutos de formación docente? Son varios institutos de formación docente y muy pocos, o sea, creo que la mitad están acreditados por ANEAES. Sí, creo que eran como 20 y piquito nada más los que están acreditados, Sí. ¿verdad? O sea, en realidad acá hay que tomar medidas drásticas también. Pero ni siquiera los que están habilitados tampoco están generando Claro. los docentes que necesitamos hoy. O sea, Siempre se me ocurre a mí que el docente está esperando una revolución para ellos. Sí. ¿Verdad? Sí. Independientemente, hoy por eso hacía la diferencia del día en que se les habla sobre las reivindicaciones gremiales, Ujú. salariales. No, hoy estamos apuntando a eso, que sea vocación, una vocación donde se le pueda dar una solidez y un prestigio ante la sociedad para tener eso que hablaste de países del norte europeo. En el sentido de decir, que sea aspiracional ser maestro. Claro, tiene que ser aspiracional. Pero no solamente por una cuestión salarial, sino de estatus inclusive para la sociedad, ¿verdad? Claro. En la que vive. Claro, ¿No? porque Sí. una sociedad sin docentes va a dejar de existir, porque ¿quién le enseña al médico? ¿Quién le enseña al Claro. abogado? ¿Quién le enseña? La educación y la vocación docente son pilares muy fundamentales de cualquier sociedad que funciona. Carla, y en el foco concreto de la formación, de la primera infancia, de los primeros años, a mí me da la impresión que todo tu estudio, por lo menos sé que hay un plan para aplicar, ¿verdad?, en la primera infancia desde la educación. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la primera infancia, todos esos primeros años, sobre todo de 0 a 5 años y luego también de 5 a 7, es fundamental. Los países que más invierten en preescolar y jardín les va mejor eventualmente en lectoescritura y en matemática, porque ahí se comienzan a sentar las bases del aprendizaje. El niño adquiere vocabulario, adquiere el lenguaje oral, y el lenguaje oral es el mayor predictor de habilidades lectoras en 10 años. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en que el niño hable, se exprese, pueda comunicarse con el otro, tenga sentido de comunidad, ya después van a seguir siendo medidas parche también para ellos. ¿Cuántos niños de 0 a 5 años en Paraguay tienen esa posibilidad, Carla? Bueno, ahora tengo entendido que el MEC está trabajando con la Universidad de Oxford justamente, y están teniendo un programa de jardín y preescolar. Y son 3.000 docentes que se van a formar y se va a llegar entre 70.000 y 90.000 estudiantes. Pero ahí es clave esa formación de esos docentes. Claro, y que luego eso no dure un año, sino que se extienda y que eventualmente sea parte de la formación docente el poder estimular el lenguaje de manera adecuada y ordenada para tener resultados positivos. Ahora, que esa etapa de la educación que brinda a los estudiantes sea también de permanente capacitación, claro, y que no sea una aspiración tener otro rubro, pasar a la siguiente etapa, sino que allí sea el foco y que los demás vengan a continuar eso que vos estás diciendo. Ese sería más o menos el plan. Claro, porque lo que pasa hoy mucho en la educación paraguaya es que hay muchos docentes en primaria. Sí.
hay muchos docentes sin perfil para preescolar y jardín que no se formaron para esa etapa específica, que es muy, muy importante. Y luego sabemos que hay una gran faltante en la educación media también, para cosas específicas como matemática, estadística, investigación. ¿Cómo suplimos en el camino? Porque, a ver, esa transformación en la educación, en la preparación del docente lleva también su tiempo, ¿verdad? Y acá justamente lo que no tenemos es tiempo que perder, porque esas cifras, esta que mencionábamos, de que cada 10 chicos, 7 no entienden lo que leen, es remitirlos al atraso, o sea, porque hay cosas que ya son irrecuperables de alguna manera. Claro, eso afecta Carla, después también en lo que viene después. Claro, lo laboral se ve totalmente afectado. Entonces, ¿cómo se puede acelerar ese proceso usando la tecnología, por ejemplo? Digo, en el sentido que no hay suficientes docentes de matemáticas o docentes de física o de química o de este tipo de materias. Entonces, como no podemos esperar, porque además está el problema de la jubilación, miles de docentes se están jubilando, ¿verdad? Entonces, que también puede ser una oportunidad, porque entonces vos ya traes docentes con otra preparación, ¿verdad? Sí. Yo soy muy fan de un modelo que vi en ciertos países, que es, por ejemplo, los estudiantes de tercer y cuarto año, últimos años de la carrera de matemática pura o de física pura, cuando hay faltantes docentes en las escuelas cercanas a esa universidad, ellos van y enseñan. Y son personas que luego también quieren ir a la academia. Quieren seguir formándose, y la docencia es una parte muy fundamental, aparte de la investigación, con el crecimiento académico de un aspirante así. Sería bueno aprovechar toda esa gente que vemos que está estudiando biología, tal cosa, que quiere después hacer un masterado, quiere después hacer un PhD, como que su iniciación en la docencia puede darse en las escuelas. En las escuelas, por ejemplo. Como ayudantes de cátedra. Claro, están más actualizados, tienen conocimientos mucho más específicos. Sería bueno poder utilizar a toda esa masa crítica de personas que tenemos. Hay países que incluso usan a jubilados. Claro. También. Sí. Que tienen especialización en algunos sectores y que, bueno, ya están, digamos, sin trabajar en el mundo profesional laboral y que pueden ir a la docencia. Y después una cosita más nomás que yo digo, en este momento, qué difícil debe ser para el docente, para el maestro, captar la atención de los alumnos, ¿verdad? De los chicos, de los estudiantes, porque te vas a un aula y realmente uno ve el barullo que hay, la dispersión que hay. Sabemos que hoy los chicos están, pero con contenidos que tienen que durar segundos para poder captar la atención de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso en este tiempo que vivimos para que esa clase pueda resultar en un proceso de aprendizaje? Bueno, para poder captar la atención de un niño tiene que ser pertinente y relevante a ellos. Yo creo que es mucho enseñar al docente a cómo competir con esos distractores de atención, porque eso es lo que al final es. Un celular, un niño no debería, un niño menor de 12 años no debería de verdad tener. Es mucho estímulo. Nosotros mismos nos vemos distraídos por los celulares. Imagínense el nivel de distracción de los niños que se criaron ya frente a una pantalla. Carla, redondeando, la idea entonces es que en este rol del docente en la primera infancia, yo, de lo que veo que mencionaste, esto es fundamental, empezar por ahí. Sí, empezar por ahí. ¿Es posible hacerlo a corto plazo y después pensar, no sé si decir así, pensarlo, pero Sí, yo creo que se puede perfilar a lo que ya hay, a los docentes que ya hay. Es posible. Sí, pero tiene que volverse algo que no es un programa que tiene, un proyecto que tiene fecha de finalización, sino que tiene que ser una inversión que se hace, que luego, no dependemos más de la universidad, no sé, de Harvard o de que fuese, pero vamos a implementar ese mismo conocimiento y esa misma metodología en formar a los docentes desde ahora. Porque si no, todo proyecto se van, claro, porque se van jubilando los docentes y al final no queda capacidad instalada. Claro. Y si no queda capacidad instalada, volvemos al mismo lugar en el que estamos. Bueno, pero una cosita nomás, cortísima. La relación de los docentes con los padres, porque hoy es todo un conflicto, digamos, el de los padres que sobreprotegen, que se meten mucho, que no quieren que se le corrija. ¿Cómo se encara eso? Eso es